Hoy día vamos a trabajar ciencia y ambiente. Vamos a comprender y valorar la importancia de plantas medicinales de nuestro país. Observa esta imagen. ¿Conoces estas plantas? ¿Las has visto alguna vez o las has usado? ¿Para qué las has usado? Escuchemos este caso. Como Alicia se sentía enferma, asistió a la posta de salud. El médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa y le contó a su familia, ellos opinaron lo siguiente. Juan le dijo, los medicamentos pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daños a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que son naturales. Yo compro estas plantas en el mercado. El vendedor me dice qué parte de la planta debo consumir y cómo prepararla. Además, los medicamentos son muy costosos. Ofelia le dice, no confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que estas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También algunas personas que venden plantas dicen que curan, pero no es cierto. Luego de escuchar las opiniones de Juan y Ofelia, Alicia no sabe qué hacer. Por eso ella decide investigar para tomar una decisión. Alicia quiere buscar información sobre los beneficios y desventajas de usar medicamentos para tratar una enfermedad, llamada medicina convencional, o el uso tradicional de plantas medicinales. Ahora vamos a ayudar a Alicia a investigar sobre esto. Para ello, ella desarrolla las siguientes actividades. Va a realizarse una pregunta. ¿A quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan o a Ofelia? ¿Y por qué? ¿Tú qué crees? ¿A quién debería hacer caso? ¿Y por qué? Para que Alicia tome una decisión frente a su problema, si toma la medicación o consume plantas medicinales, ¿será suficiente evidencia, el sustento o fundamento o las opiniones que han dado Juan y Ofelia? ¿Es suficiente con lo que ellos le han dicho? Alicia necesita más información. ¿Qué necesita saber, Alicia? Necesita investigar, necesita averiguar. Bien. ¿Y en dónde puede averiguar? Puede averiguar en internet, en los libros también. Puede ser, ¿verdad? ¿Cuáles serían tus posibles propuestas a las preguntas de investigación de Alicia? ¿Qué piensas tú? En la primera pregunta, ¿a quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan o a Ofelia? ¿Y por qué? Yo pienso que debería hacerle caso al doctor. Sí, es posible, pero ¿por qué? Porque el doctor sabe más. Ya, sí, porque ha estudiado, ¿verdad? Ya. ¿Y quién tiene otra opinión? Podría ser también las plantas medicinales. Depende de qué enfermedad tenga. Ah, sí, también es posible. Tú entonces, según lo que tú piensas, puedes colocar aquí o puedes opinar. Ahora, en la segunda pregunta dice, para que Alicia tome una decisión frente a este problema, ¿es suficiente con lo que le ha dicho Ofelia y Juan? ¿Es suficiente con la opinión de los dos? No, No, claro, porque ellos no son médicos, ni saben exactamente de las funciones que cumplen las plantas, ¿verdad? ¿Qué necesitaría entonces? Buscar información. Muy bien. Entonces, entonces podrías poner, yo pienso que debería buscar información.
¿Dónde podría buscar información? En internet. ¿Dónde más? Preguntar de repente a un doctor. También puede ser. Estas son todas tus conclusiones, todo lo que tú piensas según la situación que has leído. Como has dicho que necesitamos investigar, no solamente podemos guiarnos de lo que nos dice Juan o de lo que nos dice Ofelia. Igual tú, de repente te ha pasado una situación similar. No solo tienes que quedarte con la opinión que te da de repente la tía, la abuelita, y no, tú necesitas investigar. Entonces, dice, ¿qué es más recomendable? ¿Los medicamentos? Medicina convencional, porque a los medicamentos, los que nos receta el de doctor, se le dice medicina convencional, o las plantas medicinales de uso tradicional. Leemos. El Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud, CENSI, y el Seguro Social del Perú, E-Salud, promueven que los pacientes usen plantas medicinales de uso tradicional y la medicina convencional, pastillas, jarabes, entre otros, de forma integrada. Es decir, es recomendable usar ambos tipos de medicamento bajo la supervisión médica. Existen datos científicos sobre su seguridad, eficacia. De esta manera, las personas pueden cuidar mejor su salud. Es cierto, hay postas o centros de salud que ahora están recetando medicina tradicional para algunos casos, no para todos. Los casos que se han acreditado que sí ayudan. ¿Ya? La segunda pregunta, ¿qué se debe tomar en cuenta al momento de usar las plantas medicinales de uso tradicional y los medicamentos convencionales? Conocer qué sustancias químicas poseen las plantas y para qué enfermedad pueden ser usadas. Por ejemplo, se hicieron investigaciones sobre el árbol de la quina y se halló que tenía una sustancia química llamada quinina que cura la enfermedad llamada malaria. Para saber que la quinina puede ser usada en el tratamiento de la malaria, se hicieron muchas investigaciones científicas. De esta manera se garantiza la eficacia y seguridad de la nueva medicina. Así podemos conocer cuándo debemos consumirla y de qué forma. Si no se investigan las sustancias químicas que posee una planta, esta no se puede utilizar para tratar una enfermedad. Muchas plantas poseen sustancias químicas tóxicas o venenosas que pueden causar daño al cuerpo humano. Un médico especializado debe recetar el uso complementario o integrado de plantas medicinales y medicamentos convencionales, indicando cómo debemos consumirlo. El Ministerio de Salud, MINSA, sugiere evitar el uso de plantas medicinales sin supervisión profesional, sobre todo en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o en personas alérgicas. Asimismo, tampoco es recomendable consumir medicamentos, pastillas, jarabes, etc., que no hayan sido recetados por un médico. Bien chicos, como hemos visto, tanto las plantas convencionales como las tradicionales o medicinales son buenas para nuestra salud y se usan, pero con la supervisión de un especialista en el caso de las plantas medicinales, para ver qué cantidad se puede tomar para aliviar la enfermedad. Tanto E-Salud como el MINSA están utilizando estas plantas medicinales ya, las están acoplando, están usando las dos medicinas, la tradicional y las de medicina convencional.
Te dejo la información para que leas sobre las plantas medicinales. Sabemos las partes de la planta, ya lo hemos visto en clases anteriores. La raíz, la flor, el fruto, el tallo, la hoja. Cada parte de la planta te da una sustancia química que es la que nos ayuda tanto en las enfermedades como también en varias cosas que tenemos a nuestro alrededor. Así que lee esta información muy detenidamente. Como vemos acá, aquí te presento unas variedades de plantas medicinales. Por ejemplo, la sangre de grado. Me imagino que si has escuchado sobre esta planta. Su nombre común es sangre de grado. Nombre científico es Croton lecheri. Uso. Las investigaciones científicas, o sea, los científicos, han demostrado que esta planta tiene una sustancia química que ayuda a cicatrizar heridas. ¿Alguna vez tu mami o tu abuelita o tu papá te ha echado sangre de grado? Uña de gato. Nombre común, uña de gato. Nombre científico, Uncaria tomentosa. Uso. Las investigaciones médicas han encontrado que esta planta posee una sustancia química que es útil para curar la inflamación de los huesos. El achiote. Nombre común, achiote, anoto, anato, urucu. Tiene varios nombres comunes. Nombre científico, Vixa orellana. Uso. Tiene una sustancia química que se usa como condimento en la preparación de diferentes comidas. Me imagino que sí conoces de esta planta porque se usa en las comidas. En la medicina posee una sustancia química que previene las inflamaciones del cuerpo. Alerta. Posee sustancias químicas que pueden generar problemas a las personas que sufren de diabetes. ¿Te das cuenta que las plantas medicinales nos ofrecen ayuda para nuestra salud, pero también pueden generar lo contrario? Por ejemplo, esta planta es muy buena, pero afecta a las personas que sufren de diabetes. Es por eso que hay que tener mucho cuidado al consumirlas. Por eso tenemos que ir a un especialista. Bien chicos, después de haber leído la información, voy a poder contestar estas preguntas. Dice, dibuja la planta medicinal que más uses en tu casa y describe cuál es el uso que le dan. Puedes presentarla como la ficha de los ejemplos, ¿no? De las plantas medicinales. Dime tú, ¿qué plantas utilizan tus familiares siempre, comúnmente en tu casa? ¿Y para qué lo hacen? De repente usan llantén, de repente manzanilla, de repente eucalipto. ¿Para qué? ¿Para qué lo usan? Vas a hacer el dibujo de la planta y vas a colocar al costado cuál es su uso y si puedes o sabes el nombre científico lo colocas. Pregunta a algunos integrantes de tu familia. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de comprar una planta medicinal tradicional? ¿Qué tienen en cuenta ellos? ¿Qué debemos tener en cuenta según lo que hemos leído ahora? Si creemos que debemos consumir alguna planta medicinal de manera complementaria a medicamentos convencionales, ¿a quién debemos consultar? ¿A quién debemos consultar si quiero consumir una planta medicinal? Lo colocas ahí y por qué debemos consultar a esa persona. Bien chicos, van a copiar esto en su cuaderno. Recuerda que tienes que transcribir tal como está. Bien chicos, buen fin de semana. Pájaro en cama.